empezar a grabar. Ya, ahí está. Buenísimo. El problema 2 es básicamente gradientes de presión y aplicar Bernoulli en una línea de corriente. Entonces, lo que tienen que saber y lo importante de análisis puntual, perdón por no partir con eso, es que no se les voy a subir la pauta ahora cuando termine. Y tranquilo. Volviendo. En análisis puntual están viendo cómo se comporta un punto o sea, como un punto en el fluido, a diferencia de análisis global que estaban viendo como un todo, como un volumen de control. Pero esto tiene la fórmula de Euler, que en esta ayudantía no se va a usar, van a usar las coordenadas naturales, pero lo que tienen que saber y lo que es importante saber de análisis puntual y para lo que van a tener que usar en el resto, como en los ramos más hidráulicos, si es que se van por esa área o si tienen que tomar ingeniería hidráulica, es que ustedes tienen que aprender que uno puede hacer siempre Bernoulli cuando está en una misma línea de corriente. Eso es lo importante de análisis puntual, y a lo que se llega, y no sé si Cienfuegos lo hizo en la clase, pero si uno está en la misma línea de corriente, Bernoulli aplica. Entonces, aquí tenemos el problema 2, Una que pregunta dice, ¿sí? que yo había entendido, o sea, no sé, creo que no te entendí bien. Dijiste algo de Bernoulli, que Bernoulli aplica en la misma línea de corriente. Yo había entendido por clases que en la misma línea de corriente había la misma carga hidráulica. Que la Pero, misma carga hidráulica es el mismo Bernoulli, po. sí, pero lo que me confundí con, estáis hablando que, o sea, que no puedo hacer conservación de energía entre dos líneas de corriente. Por ejemplo, aquí, esta tubería tiene las líneas de corriente. ¿Sí? Entonces, si yo trato de hacer conservación de energía entre el punto 1 y el punto 2, yo no puedo. Ah, ya, esa era mi duda. Ahí tengo que hacer análisis puntual. Perfecto. Pero en general, uno va a elegir la misma línea de corriente, aquí y aquí, por ejemplo. Y si elegí la misma línea de corriente, entonces voy a asumir al tiro que no hay pérdida de energía, entonces. No necesariamente. Depende del problema que te den. Pero para estos casos, sí. No va a haber pérdidas de energía. Si fluido ideal, se puede asumir que no hay pérdida de energía. ¿Cómo? Si fluido es ideal, se puede asumir Ujú, eso. Ya, gracias. sí. Ya, buenísimo. Las, Entonces, las pérdidas por sí. fricción se dan en todas las líneas de corriente o son las que están en los bordes, cerca de la capa límite. Como te referís como si hay pérdidas por fricción aquí. Y que, por ejemplo, si tuviera que considerarla, digo, esas pérdidas por fricción, ¿a cuáles líneas de corriente afectan? ¿A toda la sección? No, no, afecta a las de las líneas a las que están más cercanos A los bordes. a los bordes. Porque al Ya, final, las pérdidas por fricción y como se ve es que van a tener como un esfuerzo de corte, entonces como que va a ir aumentando según cómo te vayas acercando a la tubería, pero sí va a haber como una pérdida general en todos lados. Entonces por eso al final en las tuberías eh, se aplica como una conservación o sea, como unas pérdidas de energía por fricción, pero generalizadas según una fórmula. No es como que tú hagas Stokes para encontrarla a cada rato, porque hay ok, expresiones empíricas que te van a decir, como, aquí hay una pérdida, se puede determinar de esta forma la pérdida por fricción. gracias, gracias. Bueno, ya, entonces, volviendo, bueno, empezando el problema 2. Entonces aquí se tiene en un canal abierto es posible medir el caudal pasante utilizando el efecto Venturi. En ese caso se utiliza la sección de control con un peraltamiento al fondo, que sería esto de acá, que induce una caída de altura de agua. Que ahí está en el delta H. Entonces, ¿qué es lo que se conoce? La altura de agua en la sección 1, que es H1, la caída de altura de agua en la sección de control, que es delta H, que está allí, y el peraltamiento del fondo en el canal, que es HB, que es esta altura de aquí.
Asuma que las pérdidas de energía son despreciables en la sección 1, perfecto, y la sección de control. Y considera además que la distribución de velocidades es uniforme en la sección 1 y existe régimen permanente. Entonces, que nos estén dando toda esta información significa básicamente que podemos como despreciar muchos factores del análisis puntual. En régimen permanente se puede despreciar el delta B, delta T, esto se va. Y en régimen uniforme, en los sectores que están alejados a la contracción, las líneas de corriente son paralelas. Entonces, en la parte A te dicen encontrar la distribución de presiones en la entrada. Explique en qué secciones la distribución de presiones no será hidrostática y por qué. Entonces, la idea de esta pregunta es elegir como el punto correcto, el volumen de control correcto. Entonces, si yo voy a estar tirando líneas de corriente por aquí. Entonces, si yo trato de elegir un volumen de control que esté aquí, claramente no me va a servir, porque las líneas de corriente se están contrayendo, va a haber como un comportamiento mucho más extraño, hay flujo, hay un flujo variado. Entonces la idea es alejarse. ¿Por qué? Si uno se aleja, las líneas de corriente empiezan a ser paralelas. Y cuando las líneas de corriente son paralelas, eso deberían sabérselo, la distribución de presiones es uniforme. Entonces se escoge como un punto de... Se escoge como acá. Entonces la entrada sería... Esta sería la entrada. Y por presión hidrostática, se sabe que P1 es igual a... Oh, sorry, necesitas solamente encontrar lo que ocurre en este punto de aquí. Creo que me explico bien. Ah, ya, sí, sí, sorry. Me había confundido un poco. Entonces, esta va a ser como toda la profundidad. Y la idea es encontrar, no, con eso está la distribución de presiones, y lo que nos va a ser útil para los ejercicios que vienen va a ser encontrar H1. Entonces, H1 va a ser P1 partido en gamma más Z1. Eso se parece, si se dan cuenta, parece mucho a o sea, es la cota piezométrica de la en Bernoulli. Una pregunta, ¿qué era Z? Z es la cota geométrica. La cota geométrica estaría, un segundo. Ah, ya caché. Estamos analizando un punto acá en la entrada. Esto sería Z1. ¿Se ve? Ya, sí, perfecto. Entonces es como el punto donde quiero calcular la presión. Ese es el punto donde queréis calcular la presión. Sorry por ese enredo. Ahora sí, ya voy bien. Entonces, como estamos eligiendo, lo mejor es elegir este punto de aquí. La presión va a ser H1, la altura completa menos Z1, y el término de H1 va a quedar en términos de presión y Z1. Eso sirve para más rato. Entonces esta va a ser nuestra ecuación. Y la otra pregunta es, expliquen qué sección es la distribución de presiones no será hidrostática y por qué. Eso es fácil, es corto. Sería en la contracción. En la contracción no existen, o sea, no es hidrostática porque se curvan las líneas de corriente. No son rectas.
Ya, la B. Entonces, en la B preguntan, encontrar la expresión para la velocidad en la sección 1, en función de H1, delta H y HB. Básicamente es, use los parámetros que te están dando y no invente ninguno. Y aquí está lo de usar Bernoulli en una misma línea de corriente, donde es más útil y donde voy a poder despejar todo y voy a tener datos conocidos. Entonces, aquí tengo, lo mejor es usar el punto 1 que está acá y el punto 2 que está acá, en la contracción. ¿Por qué? Porque te piden usarlo en términos de delta H y HB. Y el único punto donde podía usarlo es justo en la contracción máxima. Y en el punto 2 se cumple la ley hidrostática porque justo en esa línea, justo en ese punto, todas las rectas son paralelas y la recta del punto 2 no se curva, porque es la del medio. Entonces, al aplicar Bernoulli en 1 y Bernoulli en 2, uno sabe Z1, que sería, voy a escribir aquí, Z1, aquí está el Z2, más P1 partido en gamma, que no sabemos la presión en ese punto, más la cota de velocidad, la altura de velocidad, perdón, que es V1 cuadrado partido en 2G, es igual a Z2, más P2 partido en gamma, más B2 al cuadrado partido en 2G. Ahí está, lo puse aquí, que se cumple la presión hidrostática. Entonces, en 2 va a ser exactamente lo mismo que hicimos en la ecuación de A. Como se cumple presión hidrostática, va a ser ρ por G por H1, la altura completa, menos delta H, que es esto de aquí, y menos el HB, que es la altura que tenía esta como tubería. Una pregunta Dale. es que antes dijimos que se cumplía la ley hidrostática para todas partes, menos cuando se contraía. Y claro, acá estoy leyendo que tú pusiste que en el punto 2 se cumple la ley hidrostática porque justo son líneas paralelas, pero ¿eso ocurre Ah, no, solamente en el máximo punto de contracción? eso sí, sí. O sea, en toda la contracción, o sea, en la contracción en general, no van a ocurrir, o sea, las líneas de corriente, perdón, no se va a cumplir la ley hidrostática, pero en ese punto sí se va a cumplir solamente en ese punto, como un punto exclusivo, porque ahí se alcanza como las líneas paralelas. Ya, perfecto, gracias. Una pregunta. Dale. El Z2 no está medio como desde el mismo punto de referencia desde abajo que el Z1, ¿cierto? Desde donde parte el tubo, ¿o no? Desde la parte de abajo. ¿Cómo? El Z2, ¿cuál es la parte más baja desde donde está medio? Que me La parte confundo. más baja, O sea, ¿desde dónde desde parte el aquí. Z2? O sea, no está desde el mismo punto de referencia desde abajo hacia arriba que el Z1, el Z2. Eh, O sea, no, pues, yo, está desde aquí. o sea, yo pensaría que usando Bernoulli, esos dos puntos estarían en la misma altura, la misma cota geométrica. Mm, O sea, por lo que hacían los ejercicios digamos, de la materia antes, sí. los dos puntos que tú elegí estarían en la misma cota geométrica, entonces como que me confundo un poco como la forma en que expresáis como el Z2 y que te quede en la fórmula todavía, ¿cachai? Ya sí te entiendo. Sí, yo tengo un poco la misma duda. ¿Cómo llegaste a esa ecuación 1 y 2? O sea, la ecuación 1 es lo de antes, que había Ay, despejado H1, y la ecuación 2. Uy, sí, espera.
Denme un segundo. Que la ecuación 2, desde abajo hacia arriba, tenéis h menos el delta h que se resta por uno de los dos lados, y eso llega al punto del centro también. ¿Cómo? No, que digo que es la misma ecuación que la 1, pero desde abajo se le resta ese delta h que se está comprimiendo. O sea, es que se le resta el delta H porque la presión, porque aquí hay un, porque el agua no está, no hay agua en este punto. Denme un segundo. Según yo, con lo que la pregunta del H, al ¿Sí? final se va a mantener como si dibujáramos la cota piezométrica, esa se tendría que mantener y como baja la presión, entonces Z va a tener que, o sea, como crece la presión, Z va a tener que decrecer, ¿o no? Hoy, sí, sorry, que aquí sorry por esto, me enredé caleta. Ya, sí, mira, en lo que me decían, tienen toda la razón, que el Z2 debería ser igual, pero el Z2 debería ser igual, pero para sacar la presión y como para obtener todo en términos de H1 y delta H, es necesario dejarlo, porque al final el Z2 no lo vamos a ocupar, y el Z1 tampoco, esos se van. No sé si se entiende, como considerando que tenemos un Z2 igual, esto es solamente para calcular las presiones hidrostáticas, no como para aplicar Bernoulli. Entonces, como quiero calcular las presiones hidrostáticas, voy a tener como este punto como de referencia. Aunque sean iguales, aún así lo voy a tener que dejar escrito como tal. Porque de esa forma, yo puedo despejar que la cota piezométrica va a ser H1 menos delta H. ¿Se entiende? Sí. Yo Ya, ahora no buenísimo. mucho. ¿No? Espera, una pregunta. Entonces lo que Sí. tú decís que el Z2 que sale como la más abajo al final vendría no de no de la ecuación de Bernoulli, sino como de la ecuación de momentum, porque reemplazaste, ¿De aquí decís tú? sí, al final No. la, el componente Z2 que aparece en la fórmula 2, Acá, ¿ya? sí, eso al final, ¿de dónde estaría viniendo? Porque, claro, tú decís que ahora sí en el fondo Z1 y Z2 se van en la ecuación de Bernoulli, que ahí sí me hace sentido. Sí. Y entonces, ¿de dónde estaría saliendo, sorry, que no caché el Z2 después? Eh, no es que esté saliendo, no es que esté apareciendo de nuevo, sino que como yo quiero obtener perdón, eh, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, ahora sí. Oh, te juro que no me había pasado antes, sorry.
Ya. Entonces, vuelvo al ejercicio. Lo que les quería, a lo que quería ir, como yo estoy calculando la presión bajo un punto arbitrario, mi punto Z2 no sé cuál es, mi punto Z1 tampoco sé cuál es, pero yo solamente lo estoy usando para despejar las presiones, para calcular la presión hidrostática en ese punto, y entonces de esa forma voy a poder eliminar conceptos en el Bernoulli. Entonces, aquí se dan cuenta que H1 menos delta H es la cota piezométrica en 2 y H1 es la cota piezométrica en 1. Y después, si yo los igualo, se van a terminar borrando. Y, y me va a quedar solo menos delta H. Entonces, como yo estoy considerando la cota geométrica, y al final va a terminar siendo lo mismo que considerar las cotas geométricas iguales, si no me equivoco. Disculpa, ¿Sí? sorry por darle tanto vuelta a este ejercicio, pero igual no entiendo cómo se basa el Bernoulli a presión 2 igual PG. No, mira, es que esto es Bernoulli y esto es presión hidrostática. Ya. Son- ¿Aló? ¿Se cortó de nuevo? Ahora se escucha bien. Ahí se escucha, pero de repente Ah, se queda cortado el audio. oh, ¿en serio? Oh, qué baja. Sorry. Pero ahora se escucha bien y están viendo todo, ¿o no? Sí. Oye, Sí, se escucha bien. a mí Bacán. también me queda un poco la duda de eso de la presión hidrostática, como la altura. ¿Ya? ¿Se aplica la presión? ¿Sí? ¿Podría explicar como en el dibujito cómo se calcula? Que me perdí, porfa. Ya. La primera presión sería, ya, ojo, la primera presión sería esta de acá, que sería H1 menos Z1. Eso sería P1 partido en gamma. Y en este punto sería H1 menos delta HB menos Z2. ¿Se cacha? Eso sería P2 partido por gamma. Viendo las presiones solo con altura. Entonces, espera un poco, voy a ver. A mí no me quedó claro el delta HB, ¿qué es? Si se supone que se Delta conserva. HB es la diferencia que hay entre esta diferencia, como esta altura que hay, por decirlo así, con el agua. Ah, ya no lo había visto, que estaba muy chico. Gracias. Sorry. Con el... ya, me iluminé. Y ahora sí, sorry. Voy a reescribirlo todo otra vez en términos de la altura.
En uno, en uno se tiene que P1 partido en gamma. P1 partido en gamma es dejarlo todo, los términos de presión en metros. Y es lo mismo que H1 menos Z2. Es decir, la profundidad del agua en este punto. ¿Se entiende esa parte de ahí? Necesito que alguien me responda. Pero es Z1 en todo caso. Ah, perdón. Sí, pero ¿se entiende esa parte de ahí? Sí. Sí, sí, sí. Ya. Ahora sí, como que se me iluminó el mundo, lo siento por eso. P2, la altura, o sea, como la altura de presión, solamente la altura de presión, va a ser H1 menos delta HB menos Z2. ¿Por qué? Va a ser pequeño punto aquí, o sea, como esta pequeña abertura aquí, sería H1 completo menos delta H, que ahí no se nota muy bien, menos Z2, ¿ya? ¿Eso se entiende? Sí. Ya. Entonces, Es P2 partido por gamma, ¿no? sí, P2, es P2 partido por gamma. Voy a checar un poco esto. Y entonces, ahora si yo reemplazo en Bernoulli el P1 partido en gamma y el P2 partido en gamma, me va a quedar Z1 más H1 menos Z1 más B1 al cuadrado partido en 2G. Y si reemplazo la altura de presión, me va a quedar Z2 más H1 menos delta HB menos Z2 más B2 al cuadrado partido en 2G. Entonces, por eso es que no te importa cómo sean los zetas, si son iguales o si son distintos. ¿Ahí se entiende? Perfecto. Gracias. Pensé que estaba cagando la fría. Entonces, volviendo al ejercicio, además, se tiene por continuidad Q1 igual Q2, el valor de B como es unitario, pero da lo mismo, o sea, como que al final se desprecian, o sea, se simplifican, y B2 va a quedar en términos de B1, por pura continuidad. B2 es igual a H1 partido H2 por B1. Entonces, y al reemplazar todas las expresiones en Bernoulli, se tiene esta ecuación de acá abajo, H1 se va, luego si se despeja, hace como un poco más de álgebra, se va a llegar a que B1 cuadrado por 1 menos H1 partido en H2 al cuadrado es igual a menos 2G por delta H. Y además, uno no sabe cuánto es H2 en un inicio, pero H2 se puede ver al tiro aquí, que es H1 menos delta H menos HB, que se puede ver mejor aquí. Esto es H2. Y ahora si uno se despeja y reemplaza, va a llegar a esta expresión de B1. Ya. ¿Alguna duda con esto? Bueno, fuera de la duda enorme que hubo durante un rato. No, parece que no. Ya. Entonces, la C pregunta, encontrar el caudal por unidad de ancho Q que fluye por el canal en función de H1, delta H y HB. Esta es súper simple. Te dice, el caudal es B1 por H1. Bueno, por B, pero el ancho es unitario. O sea, y B es unitario. Entonces,
reemplazar la ecuación que ya había encontrado de antes de B1 por H1 y ya listo. Nada más que eso. Y ahora sí, ahora el siguiente problema, el problema 2, es de coordenadas naturales. Y dice, una bajada de agua con perfil rectangular de altura A y ancho B hace una curvatura de 90 grados cuyo radio de curvatura en la superficie interna es R. Se puede ver en la imagen. Durante un temporal, la bajada recibe un caudal constante Q de agua lluvia desde un techo H, metros sobre el suelo. A. De una definición de coordenadas naturales y explique para qué son útiles. Aquí están las coordenadas naturales. Las coordenadas naturales se aplican aquí. Sirven para las líneas de corriente, perdón, para las curvas, perdón, líneas de corriente que son curvas, que tienen geometrías medias extrañas. Para eso son perfectas. Y ahí las pueden aplicar. Y aquí está. S es la expresión que está aquí arriba, que sería la tangente, y N, el término N de las coordenadas sería todo esto de aquí. Para que se la aprendan y las traten de aplicar bien. Pero básicamente quédense con eso, que las coordenadas naturales sirven para líneas de corriente media extrañas. Entonces, en la parte B, se dice, deduce la diferencia de presión entre la cara superior e inferior en la curva de la bajada, suponiendo régimen permanente y una distribución de velocidades uniforme. Entonces, te están pidiendo la distribución de velocidad, o sea, la diferencia de presión entre el punto de aquí, el punto de aquí, el punto de aquí, el punto de aquí, y así. ¿Cómo se va comportando la presión? Lo importante que deben saber y que deben agarrar del enunciado es que se supone régimen permanente. Y además tienen que deducir cuál de las dos coordenadas naturales va a ser las que van a tener que usar. En este caso va a tener que ser la coordenada natural n. Porque si estamos buscando la diferencia de presión aquí, 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 y básicamente en toda la curva. Eso significa que todas van a ir con respecto como a la normal. Entonces por eso se usa esa zona. O sea, perdón, esas coordenadas naturales. Y de n tongo, lo que se puede borrar, el término que se puede borrar, va a ser delta Bn partido en delta T, porque es permanente. Y lo otro importante, nosotros no sabemos cuánto es delta n, no sabemos cuánto es n. Tampoco sabemos, tenemos términos de z. Entonces hay que encontrarlo. Y aquí se puede ver que n va hacia como al interior del círculo, apunta hacia el centro de este cuarto de círculo, pero r va hacia el lado opuesto. Entonces, y se puede ver también en el dibujo, acá. Por lo tanto, r es igual a menos n. Y además hay que encontrar una expresión de cuánto vale z. Y si pueden ver que en el punto más bajo, o sea, cuando θ es igual a 90, es r más a, pero para un θ cualquiera, la altura que va a tener va a ser el radio, r por seno de θ, que va a ser esto de aquí, más el z, que es el z que no conocemos y que queremos conocer.
Entonces se iguala R por seno de teta más Z es igual a R más A, y se despeja una expresión de Z. Y con esto, la utilidad de esto es que se pueden reemplazar todos estos términos. Todos los términos que están con N se reemplazan por R, se ve acá. Y con eso se puede determinar la derivada de Z con respecto a R. ¿Cuál es el nombre de esa ecuación? ¿Cuál? ¿Las coordenadas naturales? Está acá. Esa es la ecuación de Euler, pero con coordenadas naturales. Entonces, volviendo, se tiene que delta z de z partido en dr es lo mismo que menos seno. Al final, una derivada. Y al reemplazar todo en coordenadas naturales, queda b cuadrado partido en r, normal, igual a positivo. ¿Por qué? Porque cambia cambia a r tongo de p a de r más g por dz de r. Y ya se sabe que dz de r es menos seno de teta. Entonces se despeja todo en términos de p a de r. Y aquí tengo un error. Ya. Entonces cuando se despeja todo, se despeja de p a de r, se integra sobre dr, y como estamos buscando la diferencia de presión entre el punto R y el punto R más A, aquí están los intervalos. Al final, esos intervalos, como van a quedar escritos como tal, va a ser un delta P, es igual a R, la integral desde R hasta R más A, porque es la integral desde R. Y el cambio que hay aquí es que este dr ya deja de ser constante, sino que es una variable. Por eso queda un R chico. Y realizando la integral, queda ρ por b cuadrado por logaritmo natural de R más A partido en R, menos G por seno de teta por A. ¿Por qué queda eso? Porque queda G por seno de teta por R más A menos R. Entonces se da el R y te queda solamente en términos de A. Y por último, lo otro que no se sabía era cuánto valía B. Pero también por continuidad se puede determinar B con el caudal. Porque se sabe que hay un caudal entrando y que esto tiene una forma rectangular, que es B por A, o sea, su área es B por A, por lo tanto su velocidad va a ser Q partido en B por A. Y se reemplaza y se llega al final. Y ahora en la pregunta C, deduce una expresión para el gradiente de presión siguiendo una línea de corriente en la sección vertical de la bajada, si el caudal empieza a oscilar según la ecuación 4. La ecuación 4 es esta ya. Entonces, ahora tu caudal ya empieza a depender de teta. ¿Cómo se sabe la dirección n? Sorry, no había visto el chat. La dirección n se sabe, o sea, no se sabe la dirección n, pero sí se sabe la dirección, o sea, la dirección n es siempre perpendicular a cómo va tu línea de corriente. Y la línea de, o sea, cómo va el flujo. Entonces, el n, puede ser cualquier n en realidad. Pero además se sabe que el R va en el sentido contrario.
Entonces, R es igual a menos N. Y ahora, ¿por qué se cambia de R a R? De R mayúscula a R minúscula. Se cambia de R mayúscula a R minúscula porque si bien tu R es una constante, ese término empieza a variar según R, está integrando según R. Entonces esa constante no la podéis dejar igual. O sea, no puedes dejarlo como una constante si estáis derivando con respecto a R. Y ¿por qué se usa N en la B? ¿Por qué se usa N? Porque la diferencia de presiones las pueden ver como, ustedes no van a ver diferencia de presiones así, delta P y o sea, un P1 y un P2, sino que están viendo diferencia de presiones aquí, P1, P2. Entonces, eso va en la dirección de la coordenada natural, N. ¿Ahí se entiende? Bueno, sumeré que se entiende. Ah, buenísimo. Ya. Ahora se tiene un término de caudal variado, porque empieza a oscilar. Extraño que oscile el caudal, pero bueno. QT es igual a Q0 por seno al cuadrado de WT. Seno cuadrado de WT. Y lo que te están pidiendo es, ya no pesque la parte que tiene una curvatura, sino que enfócate en lo que está arriba, en la zona que tengo marcada en morado. Esas siguen estas líneas de corriente. Y se puede ver que la dirección en la que va el flujo es S, pero el Z va hacia arriba. Entonces, S es igual a menos Z. Y ¿por qué estoy analizando S? Porque estoy viendo el gradiente de presión entre este punto y este punto. O sea, entre unos puntos cualquiera, pero al final es entre distintos puntos de aquí. No es entre puntos aquí y aquí. Entonces, se tiene la coordenada natural S. ¿Cómo sé cuándo usar Euler o cuándo usar Bernoulli? Es una muy buena pregunta. Tú usas Euler, no, perdón, Bernoulli perdón por el ruido, no sé si se escucha en realidad, lo siento. Y me distrae un poco. Bernoulli se usa cuando estáis analizando mismas líneas de corriente. Euler es cuando estáis analizando como puntos distintos, como una tubería completa, pero estáis analizando. A ver. Ya. Euler se usa cuando estáis analizando como un punto de aquí, el punto 1, y este punto 2. Tengo un ejercicio que es de líneas de corriente de Euler y Bernoulli. Se los puedo buscar, se los puedo mandar. Es un ejercicio básico más o menos, que es de la ayudantía del semestre pasado, pero ahí queda como mucho más claro cómo usar Euler y Bernoulli. No sé si quieres eso. Ya. Ahí.
W igual 0 era que era irrotacional. Y sí, toda la razón. Puede usar Bernoulli cuando es un flujo irrotacional. Y Euler, es que al final Bernoulli es como un caso simplificado de Euler. Entonces tú puedes usar Euler para determinar todo, pero no te va a convenir para ciertos puntos. En cambio, cuando te estén dando descripciones más, como descripciones más complicadas de ejercicio, tú vas a tener que usar Euler. Una pregunta cortita. En Dale. la anterior, ese Sí. punto que tomaste como al medio para sacar el radio y eso, ese punto lo daban y te decían como, calcula las presiones a partir de ahí. ¿O ¿Cuál? cómo determinamos ese punto? ¿Cuál punto? El punto que está como arriba de la tubería, que determinaste como desde ahí parte el R. Ah, ya. Este punto de aquí. Sí. Sí, No, ese ese punto. punto te lo dan. Te están diciendo como se va a formar una semicurvatura, como se va a formar una curvatura como un cuarto de círculo, entonces este punto de aquí es el que va a representar cómo se comporta tu círculo. No es como que lo agarré arbitrariamente, de hecho, y está hasta acá en el dibujo. Gracias. De nada. Ya. Entonces, el enlace. Se usa la coordenada natural S, por lo que expliqué antes, y delta B partido delta T esta vez no se va, porque el Q depende de T. Delta B partido en delta S es igual a 1 partido en ρ por todo lo que viene para adelante. ¿Y cómo se obtiene la expresión de B? O sea, de la velocidad. Lo mismo, con continuidad. Con continuidad se tiene que la velocidad es Q partido en AB, las dimensiones no han cambiado. Si ustedes ven el término de la velocidad, solamente queda dependiendo de T. No hay dependencia en Z, ni en X, ni ninguna otra coordenada. Entonces, en ese tongo, delta B a delta Z se va. Y aquí reemplacé el S igual a menos Z. Delta P a delta Z, eso no se conoce, que es lo que se quiere buscar. Y queda más G por dz a dz. Entonces eso queda como un 1. Eso, es que hice el cambio, si se dan cuenta, hice el cambio de reemplacé asterisco en 2 asterisco, que es la coordenada natural. Gracias por resolver esa aclaración. Elimino todo, limpio un poco la ecuación y va a quedar delta B a delta T es igual a 1 partido en ρ por todo lo que queda para adelante, y reemplazo delta B a delta T con lo que había obtenido antes, que es la derivada. La derivada con respecto al tiempo. Entonces, despejando de P a dz, se obtiene que el gradiente de presiones es esto de aquí. Solamente despejar es lo que quiero. Bien. Y el último problema es de flujo potencial. Y en flujo potencial, creo que lo que tengo entendido es como que no se va a ver en detalle, sino que lo van a tener que describir bien y van a tener que representar el flujo potencial en su proyecto. Entonces, este es un ejercicio más bien simple de flujo potencial.
Entonces, en este problema, te dicen, una tubería porosa se encuentra al final del estanque para que se pueda bombear agua. Este proceso se hace a razón de 80 litros por segundo a través de una tubería de 3 metros de largo. ¿Cuál sería la velocidad en A? Están pidiendo la velocidad en el punto A, que está en la figura 3. Este estanque tiene un flujo determinado. Y el otro dato que le están dando es el flujo se produce por la superposición de una fuente y un flujo uniforme, determinando que sus líneas de corriente se comportan de la siguiente manera. Las líneas de corriente es esto de acá. Y antes voy a partir con un poco de cuál es la hipótesis de flujo potencial. Flujo potencial tiene que ser incompresible, fluido ideal, permanente y rotacional. Básicamente el fluido tiene que ser perfecto. No le tiene que pasar nada para que se pueda aplicar flujo potencial. Pero de repente es súper útil para ciertas como simulaciones, para resolver ciertos ejercicios. Y ahora el flujo potencial en polares está determinado por las líneas potenciales, equipotenciales creo que eran, y las líneas de corriente. Las líneas de corriente están asociadas a la variable imaginaria y las líneas de potencia están asociadas a la parte real. Pero al final es todo lo mismo porque en el ejercicio te están dando ya las líneas de corriente, no las tienes que despejar por ti mismo. Y aquí te dicen que las líneas de corriente es UR por seno de teta más M partido en 2pi por teta. Y el primer paso importante en este ejercicio es determinar cuánto valen las velocidades de cada componente, la velocidad angular y la velocidad radial. La velocidad radial tiene dos formas de calcularse: a partir de las líneas de corriente o a partir de las líneas de potencia. No sé si estoy diciendo bien el nombre. Y entonces, la U teta va a ser menos delta corriente partido el delta R, o a su vez va a ser menos 1 partido en R, partido en delta phi, partido en delta teta. Y la velocidad, la componente radial, va a ser 1 partido en R por delta corriente, le voy a decir, partido en delta teta, o también va a ser menos delta phi partido en delta R. Entonces, dependiendo de cuál función se tenga, se pueden determinar las velocidades. Y en este caso te están dando como te están dando las líneas de corriente para determinarlos, voy a usar las primeras expresiones que aparecían antes. Entonces, en el problema, U teta, la componente tangencial, quería determinada como por U por seno de teta. Y la componente radial queda como U por coseno de teta más M por 2 partido en 2pi por R. ¿Diego? Sí. Oye, ahí los signos son por convención nomás, ¿o no? ¿O depende de algo? En este caso, los signos se pueden comprobar. Había una forma de comprobarlo, pero no me acuerdo cuál era, así que quédate con la fórmula. Pero salen de algún lado. Que me acuerdo que el profe había dicho que en el libro salía como con el menos, ¿Ya? pero que él lo iba a ocupar con el más, algo así. Entonces ahí quedé medio confundida. ¿Pero da lo mismo? Si eres consistente con todo lo que estás haciendo, da lo mismo. Ya. Ok. Gracias. Entonces, en este caso, lo mejor es que te quedes como con esta notación de aquí y la uses para el resto de la vida, por ejemplo. Gracias. De nada.
Ya, entonces aquí se tienen ambas componentes, y por otro lado, en el punto A, que es donde están pidiendo la velocidad, θ es igual a 0 y r es igual a 15, porque te lo están dando, sale en la figura. Y si se reemplaza en la componente tangencial, queda que la velocidad es 0 y la velocidad radial en A es u, y es un u desconocido, más m partido en 2pi por 15. Entonces, con esto no termina el ejercicio, porque no tenemos cuánto vale u. Lo que falta, y tampoco sabemos cuánto vale m, pero al final m por convención, o sea, no por convención, para que los signos sean iguales, va a ser como el flujo másico. No, mentira. No es el flujo másico. Pero el m tiene que quedar de tal forma que quede m al cuadrado partido en s. Entonces hay un flujo de 80 litros por segundo, igual, que es lo mismo que 0,08, y es en una tubería de 3 metros. Y esto ya m al cuadrado partido en s. Y así los signos, estos signos se mantienen, las unidades se mantienen. Pero esta parte de aquí, el m, no es algo muy importante. Es de dónde sale el ejercicio, que sale de un libro. Entonces, que lo sacó mi compañera ayudante de un libro, que no es de verdad que no es una parte como fundamental de lo que sepan, sino que al final tienen que quedarse signos como m cuadrado partido en s, para compensar con el r que está dividido. Y para obtener u, la idea es buscar la velocidad en un punto de estancamiento. Porque en el punto de estancamiento la velocidad se hace 0. Y la velocidad angular se hace 0. Perdón, estoy aquí. Tengo un error. U θ se hace u por seno de θ igual 0. Entonces, θ tiene que ser igual a 0 o θ tiene que ser igual a pi. Y además, con esto ya se tiene que la velocidad es 0 en θ, la velocidad angular, y ahora se debe encontrar cuando UR se hace 0. Ustedes se devuelven el problema. En este punto de aquí, la velocidad también va a ser 0, porque no hay flujo, como justo en este punto. Y eso ocurre, y esto es lo mismo que decir el punto. Perdón, aquí tengo unos errores. UR se hace 0 cuando se tiene el ángulo pi, perdón, el largo b, pi. En este punto es 0. El b también sale de enunciado. Entonces, como la velocidad en ese punto es 0, el coseno de pi es menos 1, se puede despejar u y va a quedar, reemplazando todos los valores, va a quedar que la velocidad, ese término de u va a ser 6,37 por 10 elevado a menos 4 metros partido en segundo. Y como ya se tiene esta expresión de u, se reemplazan todos los valores en el punto original, que era UA, y al reemplazar
se llega a la velocidad de 8.4 por 10 elevado a menos 4. Y eso sería la ayudantía de hoy. Perdón por los enredos, pequeños enredos que tuve. Y no sé si tienen alguna duda, pueden hacerla. Todavía queda tiempo. ¿Podréis subir un poco, por favor, para ver una cosa? Pero no hay ninguna pregunta. Gracias. No. Diego, ¿la grabación la vas a subir a Canvas o a YouTube? La grabación va a estar yo la voy a subir a YouTube también, pero va a estar en Canvas, Ya, porque creé la reunión desde ahí, así que debería estar ahí. bacán. Gracias. Ah, a ver, no me queda claro el menos en la derivada. ¿Cómo sabes si usarlo o no? ¿Cuál derivada? Ah, ya caché. Esta derivada acá, ¿o no? Eh, esto sale, no me acuerdo dónde, pero yo los uso los uso simplemente en base como a la fórmula. No, no como si se usa o no, es como convención, yo te diría que usarais esta, ¿Aló? ¿Sí? ¿sí? Es que el profe lo usaba como... No lo usaba al menos, entonces por eso me generó la duda. Como Ya, espera. y le daban los resultados, entonces como que... Que ahí tendría que hacer todo el ejercicio, pero sin el menos. Ya, Ese no perfecto. cambia. Sí, o sea, es que al final sería como hacer todo el ejercicio sin el menos y vas a llegar a un resultado. Pero lo que importa al final es que como tú sepas que estás haciendo esto, como no desde el punto de vista como entre signo o no, sino como ya, por ejemplo, este es un menos, pero la velocidad va en el sentido de X o en el sentido radial. En cambio, si no uso el menos, me va a quedar como que la velocidad va a ir en el mismo sentido de la dirección R, por ejemplo. Pero según yo, al final es solamente una convención, pero lo que sí es importante es como que tú lo tengas claro y que sepas cómo funciona esto. Porque creo que hay otras fórmulas también en las que que tienen otro menos y en la coordenada natural, recuerdo que yo también había una confusión porque había una coordenada natural de n que tenía menos en b cuadrado partido en r y otra que sí, pero al final todo depende de cómo tú lo estés mirando y que lo analices de la forma correcta desde tu punto de vista, más que matemáticamente. Aquí también hay,
en hidráulica en general, por lo que he aprendido en mi ramo de este semestre, que es muy importante no solamente aplicar como las fórmulas, sino saber hacer un análisis cualitativo, tanto cuantitativo como cualitativo. Y te puede ayudar mucho a no confundirte con los signos. O saber cuándo estás usando una cosa, cuándo estás usando la otra. Diego, ¿Sí? entiendo que al final si va el signo o no depende de, como decían, de la convención Ujú. y por lo tanto depende de con qué convención se define el potencial respecto de la velocidad. En este caso, pensando, claro, que tú lo haces con el signo menos, si el profesor lo hace con el signo positivo, si es que nos dieran un potencial, si es que llegaran y nos dieran un potencial en el control, ¿deberíamos asumir que está definido con la convención de positivo o con la de negativo? No te entendí tu duda, porque aquí yo estaba analizando las líneas de corriente. Claro. No, mi pregunta es, por ejemplo, si es que nos dan un potencial y nos piden sacar la velocidad, el campo de velocidades. ¿Deberíamos asumir que la relación es con el signo positivo o con el signo negativo? Eh, Cienfuegos se los enseñó con el signo positivo. Sí. Si Cienfuegos se los enseñó con el signo positivo, entonces yo lo calcularía como con el signo positivo. Ok, gracias. Ujú. También sabéis que lo voy a conversar con los ayudantes de ese tema. Y también puedo subir una aclaración con respecto a eso. Bueno, y con eso yo dejaría la ayudantía hasta aquí. Muchas gracias por venir. Les voy a subir la resolución. No sé si quieren que les suba esta. ¿Quieren que les suba esta además de la que está que está como en archivo PDF? Ya. Bueno, también les voy a subir esta. Y que con eso estaríamos. Que les vaya súper bien, chicos. Ánimo con el control del viernes. Gracias, Diego, que estés bien. Chao.